este capítulo continuamos con las operaciones de simetría. En el anterior habíamos explicado las operaciones simples, las que se aplican sobre el motivo una sola vez, la traslación, la rotación, extensión, reflexión, con sus abreviaturas. En este video veremos las operaciones combinadas. Las operaciones combinadas son aquellas que se aplican sobre el motivo más de una vez. Entonces, las simples se aplican sobre el motivo una sola vez. Las combinadas, cuando sobre el motivo aplicamos más de una operación. La cantidad de operaciones a aplicar sobre el motivo depende del diseño final que querramos lograr. En general, suelen utilizarse entre 3 a 5 operaciones sobre el motivo. En general, depende de la decisión del diseñador del efecto a lograr. Pueden ser muchas más operaciones aplicadas sobre el motivo. Ahora bien, si hablamos de aplicar, por ejemplo, 5 operaciones sobre el motivo, y nosotros tenemos 4, significa que alguna se repetirá. Esto quiere decir que, por ejemplo, puedo aplicar traslación, extensión, reflexión, estoy repitiendo, y posiblemente vuelva a traslación. Y en ese caso no estoy utilizando la rotación. Verán que puedo variar el orden. Y eso afecta al diseño del conjunto a obtener. Si la extensión, por ejemplo, está antes, varía totalmente la operatoria y varía el conjunto a obtener. Entonces, en el caso de las operaciones combinadas, importa la disposición de las operaciones, el orden, si hay o no repetición, y 2 conceptos. Si las operaciones a aplicar son por sumatoria o por simultaneidad. Comenzamos con las operaciones aplicadas de manera sumatoria. Les decía, las operaciones combinadas implican una cantidad mayor a 1 de operaciones a aplicar sobre el motivo. Lo más simple sería aplicar 2 operaciones. En este caso, que es el que utilizamos en el capítulo primero, en la parte 1, hay una operación de reflexión. ¿Qué sucede si aplicamos reflexión, reflexión? Esta abreviatura me habla de esta operación. El motivo era el triángulo, es el triángulo. Apliqué la reflexión, elegí el elemento de simetría, tengo el motivo, recuerden ese punteo, tengo el motivo, la operación, la reflexión, el elemento de simetría lo elegí, el ritmo es la distancia del eje a un punto del motivo, elegí este eje, produje la reflexión. Está realizada esta operación. Ahora, cuando aplico una segunda reflexión sobre esta, tengo que aplicar esta reflexión. ¿El motivo cuál va a ser? Lo que tengo acá, lo que produzco acá. Entonces, el motivo va a ser toda esta combinación de figuras. El motivo van a ser los 2 triángulos ahora. Este es el motivo, y sobre él aplico la reflexión. ¿Qué tengo que decidir? Bueno, la operación la tengo, es reflexión, el motivo es todo este conjunto. El elemento de simetría, bueno, es el eje de reflexión, lo elijo por acá, podría haberlo colocado en cualquier otro lugar. Lo elijo ahí.
Y tengo que hacer la reflexión de todo esto ahora. ¿Cuál era la lógica? Tomo los puntos característicos y a partir de ellos trazo rectas perpendiculares al eje de reflexión. Necesito alguno más. Trato de hacer lo mejor posible. ¿Y cuál era la consigna? Cada punto tendrá su reflejado a la misma distancia del eje, pero del otro lado del eje. Entonces, este estará por aquí, este estará por acá, este es un poco más. Esta distancia la llevaré ahí. Aquí tengo la primera figura. Ahora tengo que hacer la segunda. Este vértice, a la misma distancia, vendrá aproximadamente acá. Les repito, esto hay que hacerlo con precisión, yo lo estoy haciendo a mano alzada. Como este cateto es paralelo a este, teóricamente, ya lo podría definir. Esta distancia vendrá acá, porque este vértice está a esta distancia del eje. Y allí tendría la segunda operación aplicada. Bien, allí trabajé con una técnica de grafismos para definir el triángulo, la superficie, y además podría, no es necesario, pero podría reflejar el eje. Este punto se encuentra acá, este punto se encuentra acá, y podría reflejarlo. Tanto el eje de reflexión como las líneas perpendiculares al eje son de construcción. Generalmente las dibujamos cuando hacemos las operaciones en valor de línea. Cuando aplicamos color no debieran aparecer. Entonces tenemos la operación combinada de dos, en este caso, sobre este motivo básico, reflexión, reflexión. Por sumatoria, hicimos la primera operación y sobre ella, considerándola como el motivo, aplicamos la segunda. Les estaba comentando que este caso es una operación de simetría combinada por sumatoria. Al motivo apliqué la primera operación y al conjunto la segunda. Aquí podría ser una tercera operación de simetría. Si tuviera, por ejemplo, una tercera como reflexión, que no lo voy a hacer, pero una tercera, este va a ser el motivo para esa tercera. Tengo que elegir el eje de reflexión, lo puedo pasar por aquí, por aquí. Si lo pasara por aquí, como ejemplo, esto se reflejaría y completaría la tercera operación. Antes de pasar a los ejemplos, la notación más lógica sería, sobre esta apliqué la operación, la tengo entre paréntesis, aplico la segunda operación y al aplicar la tercera, estoy considerando, como en matemática, que aplico la operación de reflexión o la que fuere sobre este conjunto. Y tendría
la operación combinada completa. Bien, esta operación es combinada hasta aquí. Es una operación combinada por sumatoria. Ahora, ¿qué sucede si pasamos al otro caso? Si lo hacemos por simultaneidad o una operación combinada simultánea. En ese caso tendremos que empezar por el motivo. Borro esto. Voy a utilizar en la operación simultánea el mismo elemento de simetría, los mismos ejes, por eso no los borro, y los mismos ritmos. Lo que tendría que borrar, sí, es este. Entonces, tengo el motivo sobre el que voy a aplicar una doble operación de reflexión, reflexión, reflexión por simultaneidad. Y voy a conservar el eje de reflexión de la primera operación y el de la segunda, como en el caso anterior. Tengo el motivo, el primer elemento de simetría, realizo la primera operación. El resultante de esa operación va a ser el mismo gráfico anterior. Entonces tengo la primera operación, pero este no lo defino. Entonces, la primera operación está realizada, pero sin definirla totalmente. ¿Por qué? Porque ahora el motivo de la segunda no va a ser este amarillo, sino el que acabo de dibujar. Entonces, la primera operación me dice, este se refleja acá, y sobre este que se reflejó, o sobre este motivo, el azul, tengo que producir la otra reflexión. Este se denomina motivo fantasma, porque no va a quedar en la operación final. Este se reflejó acá, y sobre este opero para reflejarlo acá. Voy a hacer la segunda. Estos vértices, con la lógica que comentamos, este es el resultado final. A este sí lo puedo graficar. El motivo se reflejó y simultáneamente, sin esperar, sin congelarlo acá, este se refleja acá. Y este tendría que ser borrado. En la construcción de las operaciones que ustedes realicen, en la parte, les repito, de trazado a línea, todo esto permanece, pero cuando apliquen color, la operación definitiva quedaría como operación combinada por simultaneidad u operación combinada simultánea, reflexión, reflexión. Recuerden, el motivo se refleja, queda como fantasma y a este le aplico la segunda operación. A diferencia del primero, donde terminaba la primera operación y sobre ella, tomándolo como motivo, aplicaba la segunda. Verán que de la elección entre sumatoria y simultánea cambia totalmente el resultado.